Bien, entonces el tema este es bastante complejo, ¿no? Mm. Es bastante complejo, tiene muchas cosas que contar. Efectivamente. Yo creo que es muy complejo y además muy cambiante. Una de las cosas que pudimos comprobar en el estudio que hicimos en Baleares en el 2020 es que justamente los cambios son muy rápidos y además algunos insospechados hasta para la gente que estaba trabajando en este ámbito directamente en primera línea, ¿no? Pero se están produciendo en toda la OCDE, no sé si en países muy pobres también de la misma manera, pero por lo menos en los países más avanzados, lo que observamos aquí es también un cambio que observan ellos y que ya han acreditado también en otras investigaciones. Bueno, la persona que les está hablando es Luis Ballester Brague, que es doctor en sociología y filosofía. Es una persona que nos va a ilustrar mucho en el tema que vamos a tratar hoy, que girará en torno a la prostitución y a la juventud, la relación que tiene una cosa con otra. Eh, para nosotros es un placer tenerle aquí con nosotros. Igualmente, la radio que hacéis de servicio público para mí es un referente, como sabéis, como sabe Tony muy bien. Sí, no, Tony te ha puesto por encima de las nubes, con lo cual creo que es, Es muy generoso, ¿no? tenemos conocimientos de lo que haces, de tus opiniones, por eso te hemos invitado que estés hoy con nosotros. Muy bien. Mira, yo me he cogido para no perder nada, me he cogido la chuleta del cuestionario, la tengo delante y te Muy lo voy bien. a transmitir y tú nos vas contestando libremente lo que Venga, te parezca y nos das tu hablamos. opinión, ¿eh? Bueno, mira, podríamos empezar que Rosa Cobo Badía, que es directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de A Coruña, dice textualmente que la prostitución está en el corazón del capitalismo y que fomenta y hace negocio con el tráfico sexual de mujeres en los prostíbulos occidentales, afirmando que en España el 90% de prostitutas que se han podido constatar son mujeres procedentes de países empobrecidos y que en Holanda, donde se realizó la prostitución en 2001, representa ya el 5% de su Producto Interior Bruto. Son varias preguntas en una sola. Sí, varias afirmaciones. Conozco bien a Rosa Cobo y conozco bien su obra. Es una buena amiga, una investigadora de referencia internacional y acierta completamente. Uno de los cambios que ella más ha destacado en sus trabajos es que se tiene que pasar de una visión artesanal de la prostitución a justamente esta visión de la prostitución está, digamos, muy claramente relacionada con empresas, en este momento, con empresas de una cierta dimensión y en proceso de concentración, además, gracias a varias cosas. Gracias a la rentabilidad que tiene, gracias a la vinculación que hay con las tecnologías de la comunicación, etcétera. Y por lo tanto hay que contemplarla ya desde una perspectiva un poco diferente a la que tal vez hace 30 años se tenía de lo que era la prostitución. Porque se observaba de una manera muy cotidiana en los barrios chinos, pero bueno, eso prácticamente está desapareciendo o es residual. Y en muchos países, como dice Rosa Cobo, que se ha podido hacer los cálculos, en Alemania también, la importancia desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, pues es bestial, como hemos dicho muchas veces. Es más importante de lo que se cree. Nosotros mantenemos la idea, y Rosa Cobo también la acepta, de que se debería hablar de sistema prostitucional, porque no es solo una modalidad de prostitución la que se ve en las calles, sino una gran variedad de modalidades de explotación sexual, de prostitución. Por lo tanto, hablar de sistema prostitucional amplía un poco la perspectiva. Introduce, por ejemplo, la pornografía como puerta de entrada a la prostitución. Una parte importante de la pornografía la tenemos muy bien analizada, no solo nosotros, sino también internacionalmente, y sabemos que está perfectamente conectada con el sistema prostitucional. Por lo tanto, dimensiones mucho más importantes de las que quien no se ha metido le parece que tiene este mundo. Bien, de la pornografía y su influencia en la prostitución hablaremos un poquito más adelante. Eh, desde su conocimiento como sociólogo, ¿es España un país donde hay una industria sexual ilícita?
España es uno de los países con esa industria, entre comillas, más importante de Europa, de las más importantes de Europa, no somos el único país. El sur de Europa, digamos, el arco norte del Mediterráneo tiene varias desventajas para estar posicionado de esa manera. Una de ellas es una zona de atracción turística muy importante, de movimiento internacional de población. Por lo tanto, ahí hay un problema de atracción digamos, de puteros o de clientes de este mundo, ¿no? Otro es el clima, que también acompaña. Y otro, que para España es especialmente negativo, porque no hay acuerdos claros, que Francia tenga una política abolicionista. Por lo tanto, nos convertimos en el prostíbulo, digamos, de algunos de los países más importantes en población de Europa. O sea, podemos Gran decir Bretaña, que claramente, y Francia también. podemos decir que España está dentro de los países considerados puteros. Sí, efectivamente. Sí, bueno, de los países que tienen, por desgracia, un nivel de explotación sexual más elevado comparativamente de toda Europa. Si para una importante economía europea, como decimos que es la holandesa, el sexo de pago representa el 5% del PIB, sabiendo que España tiene entre el 5 y el 10% más de puteros que en Holanda, ¿sabemos qué aportación hace la prostitución al PIB mundial y al de España? ¿Se puede saber? Hay varias estimaciones, pero la verdad es que como tiene límites muy difusos, lo explico, ¿eh? Es complicado hacer esa estimación. Con compañeros economistas que están acostumbrados a analizar la economía irregular, pudimos estimar que en Baleares tenía una importancia pues comparativa casi a alguno de los del sector número 4, digamos, en aportaciones al PIB, inmediatamente por debajo del sector del transporte, por ejemplo. Por lo tanto, tiene dimensiones muy importantes, pero se necesitaría definir mucho mejor la operación estadística para poder calcular bien a qué nos referimos. En cualquier caso, tiene dimensiones muy importantes en toda España, en el mundo, por supuesto. Lo que pasa es que hay situaciones, digamos, modalidades en los países muy diferentes, ¿no? En Baleares, como les decía, estaría probablemente entre el cuarto y el quinto sector de actividad económica, lo cual es bastante. En buena parte porque hay una demanda turística de servicios sexuales, entre comillas también lo de servicios sexuales, porque tiene narices llamarle a la explotación sexual de esta manera, ¿no? Pero, pero en todo el país, ¿no? En toda la zona mediterránea de España, en Madrid, en las grandes ciudades, hay niveles muy importantes de oferta y bueno, merecería la pena estudiarlo, no desde el punto de vista solo de hacer regular esa economía irregular, sino desde el punto de vista de conocer bien qué hay detrás y qué intereses se manejan detrás de esta industria tan Si, importante, claro. si eso se pudiera hacer oficialmente, creo que las cifras que obtendríamos serían alarmantes, es decir, Seguro, nos sorprendería muchísimo, ¿no? seguro, sorprendería mucho, porque muchos negocios están vinculados al sector de la explotación sexual, al sector de la prostitución, efectivamente. Por lo que sabemos por las inversiones que se necesitan para mantener los clubs o para mantener la red de pisos que existe en España o para mantener, por ejemplo, las páginas web. Piense que, por ejemplo, en Baleares nosotros pudimos analizar 65 páginas web, no de distribución de anuncios, sino páginas web que ofertaban mujeres directamente como parte de su empresa, es decir, como una empresa. 65 webs para mantener esas webs con ese nivel de calidad, digamos, de la web, de la gestión de la web, se necesitan inversiones muy importantes. Y eso está ahora absolutamente oculto y es parte de la dinámica de este sector, ocultarse. Y lo puede hacer porque las tecnologías van a su favor. En un momento determinado, parece ser que el PSOE dijo que se iba a involucrar en esclarecer estas cifras, en esclarecer estos temas. Bueno, había una normativa, una indicación europea
de que esta parte de la economía regular se hiciera emerger. De hecho, el Instituto Balear de Estadística a nosotros al grupo de estudios de la prostitución, nos hizo una petición de ayuda para poder definir esa operación estadística de cálculo de las dimensiones de la economía irregular vinculada a la prostitución, como lo hicieron los otros institutos de estadística de todas las comunidades del Estado, digamos, para responder a esa petición que había hecho la Comisión Europea. Sin embargo, eso medio ha quedado en nada, porque hubo mucho rechazo, porque además era muy difícil de acotar y en realidad se hacían primeras aproximaciones y en algunos países ni siquiera se pudo hacer eso. Casi se lo inventaban, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. si no hay una operación estadística mucho más clara y una normativa que ayude a ese trabajo de cálculo, realmente es muy difícil. Entonces, se está trabajando sobre la trata, que es una parte de la prostitución muy importante, pero es una parte. Y aún así, con debates muy, muy importantes también, con dudas muy importantes de cómo calcularlo. Bueno, vamos a retomar lo que antes habíamos dejado de la prostitución, pornografía y juventud. ¿Eh? Cada vez parece ser que los clientes de los burdeles son más jóvenes y adictos a la pornografía. ¿Se puede vincular la pornografía con la prostitución? Claramente. La prostitución en casi todo el mundo está desapareciendo de las calles. Todo el mundo, digamos, OCDE y países avanzados. El resto tienen situaciones diversas. Porque las tecnologías han permitido vincular la pornografía a las ofertas de prostitución. Y entonces, sistemáticamente aparecer a los grandes consumidores de pornografía, por ejemplo, anuncios de no te masturbes todavía, tienes 30 euros cerca de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Ofertas claramente de prostitución o ya directamente ofertas de empresas web que les permiten pues, seleccionar en un catálogo parecido a los catálogos de Amazon, pues ese tipo de producto, porque la cosificación de las mujeres en la pornografía es muy intensa y en la prostitución es muy intensa también en las webs, por lo tanto, claramente hay una vinculación. Y los jóvenes son los más grandes consumidores de pornografía comparativamente. Por lo tanto, claramente están entrando en este mundo. Parte de la sorpresa y de la alarma internacional que había sobre pornografía fue encontrar jóvenes de 15, 16 años como consumidores habituales de prostitución, con ITS, con infecciones de transmisión sexual claramente identificables, vinculadas a cepas que estaban en prostitución. Por lo tanto, lo sabemos y además se puede acreditar bastante bien desde un punto de vista de investigación. Si la prostitución es en gran medida una forma de economía criminal y los medios de comunicación no cesan de informar la cantidad de mujeres explotadas que hay hoy en el mundo, ¿por qué en España no se toman medidas como en Suecia, por ejemplo, para multar severamente o encarcelar a los usuarios de la prostitución? Suecia y otros países nórdicos tienen una política abolicionista mucho más intensa, desarrollada. Suecia desde hace más de 20 años está trabajando ya de una manera muy intensa y muy seria en este tema. Esa política abolicionista no solo pasa por estas medidas de apoyo a las mujeres, de no persecución nunca a las mujeres, pero de restricciones muy importantes y de persecución de los puteros y de los proxenetas, sino que además tiene políticas sociales muy desarrolladas que acompañan para que nadie tenga que verse obligada a meterse en este mundo, o si ya está en este mundo pueda salir en condiciones viables, de vida viable, digamos, con apoyos claros, ¿no? Ese modelo es el que a muchos nos parece a muchos y muchas nos parece interesante estudiar para España y otros países. Los franceses lo han hecho también, han avanzado en esa línea. En España hay intereses económicos muy importantes y otro tipo de intereses también dudosos que hacen que no se avance, que no se pueda avanzar en ese sentido, aunque haya casos flagrantes de explotación muy bestia, como por ejemplo lo que se ha observado de incrementos de explotación sexual en la infancia y adolescencia vinculados a prácticas prostitucionales. Claro, eso alarma cuando lo ves, pero después nos volvemos a olvidar.
Bueno, pues todo eso está vinculado a no tener una política abolicionista en prostitución. Bueno, será tal vez porque tampoco interesa, ¿no? Claro, claro, porque hay intereses económicos muy importantes, pero también intereses políticos pues dudosos o inconfesables. Cuando contrastas a políticos y políticas de cualquier punto del espectro político con sus opiniones a favor de la legalización de la prostitución, cuando les explicas aumenta la explotación infantil siempre que se legaliza, aumenta la explotación sobre las mujeres en situaciones no regulares en los países que legalizan de una manera bestial porque tienen que ocultarse cuando se regula este sector, etcétera, etcétera. Cuando se les muestran los estudios que se han hecho, pues bueno, pues medio callan, ¿no? Bueno, aparte de políticos, también en este país la gente bien, la gente con dinero poderosa, tampoco se moviliza en contra de la explotación de la mujer o de los chicos. Bueno, hay gente que sí, que lo ha hecho de una manera clara, aunque tenga recursos, ¿no? Pero claramente hay intereses económicos. Es decir, sabemos que este cambio que se está produciendo en prostitución, en Occidente al menos, en los países económicamente más ricos, necesita de inversiones muy poderosas. ¿Quiénes las hacen? ¿De dónde sale esa capacidad financiera? Claramente sale de gente, digamos, de grupos económicos que tienen esa capacidad de dedicar un centenar de millones de euros para poder hacer un cambio tan considerable. Bueno, eso está por ahora relativamente oculto. Solo hay una de las grandes compañías mundiales que, dada su política de transparencia para ganar credibilidad, etcétera, ha podido ser denunciada sistemáticamente, como digo, en los tribunales americanos de Estados Unidos y ha perdido un montón de pleitos, pero el resto de esa economía pues es de difícil acceso, no la podemos conocer. Por lo tanto, no sabemos quién hay detrás del todo, pero nos lo podemos imaginar. Eh, de todos he sabido que, por ejemplo, un país como Cuba, desde hace años, dice que con la anuencia de Fidel Castro se convirtió como un destino sexual turístico. Que más que menos, mucha gente, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, viajaban a Cuba pues a conocer el país y si podía después trincarse, como bien se dice, a una cubana o a un cubano. Dada la situación como está en España, ¿usted vería viable que la prostitución se legalizara aquí en España y se convirtiera España en un destino turístico para puteros? Claramente no. Es decir, antes comentaba que las consecuencias inmediatas de la legalización son realmente muy negativas, especialmente para las mujeres, pero después para toda la sociedad. Se degrada buena parte de las relaciones interpersonales que tenemos y por lo tanto estoy absolutamente en contra. En el caso de Cuba es muy notorio porque además, bueno, quiero decir, también son más pintorescos, pero hay países más ocultos. Conozco un poco mejor la situación de México y en el caso de México, por ejemplo, la comparación es bestialmente más importante en México que en Cuba, comparativamente, sabiendo que son poblaciones de dimensiones muy diferentes. Pero en este momento en México hay una media de 10 mujeres muertas, asesinadas por día, buena parte de ellas vinculadas a este tipo de situaciones. Y esto lo declaran nuestras compañeras en México. Las dimensiones de ese sector son tan bestiales, con público sobre todo de Estados Unidos, pero también del resto del mundo, que la verdad es que estamos en un momento en el que se puede hablar de una nueva esclavitud. ¿Queremos esa nueva esclavitud para un país como España? Yo creo que no. Nos es difícil ayudar a otros países, pero bueno, por lo menos ayudémonos a nosotros mismos y no caigamos en esa tentación absurda de legalizar la esclavitud y la explotación sexual en España. ¿Usted cree que sin prostitución ilegal dejaría de existir el tráfico sexual? Claramente.
El putero es el principal activador del tráfico, de la trata de personas con fines de explotación sexual. No hay ninguna duda. Cuando apareció Internet, muchas personas pensábamos, desaparecerá la prostitución porque se pueden mantener relaciones sexuales y hay canales de comunicación abiertos que superan, digamos, el ámbito tradicional de con quienes teníamos relaciones, porque ahora se puede ampliar mucho. Bueno, eso se frustró porque se mantiene ese mercado. Y lo que ha pasado es que se ha hecho más cruel. Por ejemplo, nuestras compañeras de Canarias y nuestras compañeras de Andalucía Acoge, han podido identificar cómo se vende en España la virginidad de mujeres del norte de África, especialmente del norte de África, y cómo están pasando en las pateras con dos sujetos que vigilan que nadie las toque y que ellas tengan agua y ellas lleguen a España, ¿no? Menores de edad. Eso está pasando y se conoce bastante bien. Eso es parte de esa esclavitud sexual con la que convivimos y que cínicamente estamos ignorando. Bueno, pues tiene muchos aspectos como este que realmente son muy negros y que deberíamos hacernos conscientes de que existen. Es normal, desde el punto de vista moral, llamar cliente a una persona que se aprovecha de una prostituta. Nosotros les llamamos puteros, digamos coloquialmente. Y si quieren, pues a veces prostituidores, porque sin estas personas no existiría esta situación. Y, y es lamentable que un porcentaje tan elevado de la población masculina en España, en Europa, en el mundo, digamos, se vea, digamos, comprando en condiciones de explotación sexual. ¿Por qué en nuestro país se persigue a la prostituta? Hay una redada y van a por ella, y en cambio al cliente no se le hace nada. Usted lo sabe tanto como yo, porque se caerían en esas redadas personas importantes, importantes políticamente, importantes económicamente, y nos sorprendería porque también importantes en ámbitos de organizaciones religiosas, por ejemplo. Cuando se ha intentado hacer un perfil, la verdad es que el perfil se tiene que ampliar tanto a jóvenes, a mayores, a gente con dinero, a gente sin dinero, a hombres con dinero, a hombres sin dinero, es tan grande que se puede hablar de que casi en cualquier sector social hay puteros. Y eso es lo que hace que a veces se tenga que parar. Fíjese que aún actuando bien en muchos casos, en la mayoría de casos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas, donde hay policías autonómicas y la policía local, aún así están cayendo uno tras otro, pues cómplices de este mercado de explotación, porque está metida mucha gente y porque hay intereses económicos, bueno, y también intereses de dominio sexual. Por tanto, aspectos muy negativos de nuestras relaciones están implicados en este mercado, entre comillas. ¿Me podría usted decir, ya que nos ha adelantado algo del perfil del putero, cómo es el putero? El putero es de todo tipo. Desde gente educada a gente sin el más mínimo escrúpulo, desde gente creyente y religiosa hasta gente que no es religiosa, desde gente con mucho dinero a gente con muy poco dinero. No coinciden en la manera de consumir porque unos lo hacen de una manera y otros de otro. Hay quien lo hace en un yate en el Club de Mar o en Puerto Portals y hay quien lo hace pues de cualquier manera en una calle. Entre medio hay una gama muy amplia de posibilidades y vosotros conocéis, habéis construido también perfiles de puteros con motivaciones diversas, ¿no? Por supuesto, pero cuando nos hemos acercado la verdad es que son muy diversos. Este año, el 2020, este año pasado, hicimos un estudio directamente entrevistando a 105 puteros, de ellos una parte muy importante turistas que estaban en sus países, no aquí. Les entrevistamos y el discurso que mantienen es un discurso de cosificación de las mujeres
muchas mujeres, bueno, algunas mujeres que defienden la legalización, tendrían que oírles, porque oyéndoles hablar, la verdad es que te das cuenta de por qué van a la prostitución esta gente, estos hombres. Porque la denigración de las mujeres es absoluta, las tratan como si fueran mercancías y como si no valieran nada y como si su única función en el mundo fuera darles placer a ellos. La verdad es muy decepcionante, ¿no? Pero tiene unas dimensiones tan inmensas que socialmente nos lo tenemos que plantear como un reto casi generacional, intentar acabar con esta situación de esclavitud con la que convivimos y de la que mucha gente se beneficia. Supongo que a pesar de que la prostitución está ahí, a pesar de que hay fuerzas que están en contra de ellas, sigue estando ahí, hay algunas entidades, personas, asociaciones en este país que están en contra de la prostitución Mucha y gente a está favor de ayudando. la legalización de la prostitución, quiero decir. Bueno, aquí sí, también hay organizaciones, claro. Algunas de ellas son falsas organizaciones, como ese supuesto sindicato que se ha montado, claro, que tenía detrás la patronal de los clubs de alterne. Por tanto, claramente inducida por unos intereses de la patronal de esos clubs, que lo que quiere es legalizar este sector y concentrar en los clubs de alterne, en los clubs de prostitución, pues toda la oferta. Si pudieran, claro, para su beneficio, por supuesto. Sí, hay gente que defiende la legalización y después hay otra gente que cree que practicar la prostitución empodera. Yo tengo unas amigas muy simpáticas que les dicen, sí, si empodera tanto, póngase usted político que lo defiende o usted señora intelectual que lo defiende, póngase usted unos tacones y váyase a un polígono de Madrid a chupar pollas durante un mes y después hablamos si empodera este sector. Y es así de cruda esa situación, porque es muy fácil hablar o es muy fácil explicarlo con algún ejemplo de alguna mujer que ha tenido la suerte de encontrarse en una situación de lujo en este ámbito, absolutamente minoritaria, eh, y hablar de todas, ¿no? Como si en todos los casos fuera similar. Verdaderamente, la gente que lo defiende es porque desconoce muchas cosas. Le voy a explicar un punto que se ha estudiado muy bien. En los países que legalizaron, Alemania y Holanda notoriamente, hay informes como se incrementó inmediatamente la explotación sexual en la infancia y adolescencia, porque pasa una cosa que se llama la permeabilización de los límites de edad. Porque si tienen que tener 18 años, pero con 18 años ya es legal, y si tiene 17 y ella quiere, y es grandecita y se sabe defender, y si tiene 16, y si tiene 15. Bueno, eso que pasaba y se había podido acreditar muy bien en esos países que habían legalizado, ahora está llegando a otros países como España, Italia, etc. Esa permeabilización de la edad, esa perversión de la explotación sexual tiene que ver con eso que algunas defienden como la legalización como modalidad de empoderamiento. Bueno, muy bien, cuando las enfrentamos a esas situaciones que están pasando y que son fáciles de acreditar, bueno, no fáciles, pero que se han podido acreditar una vez y otra, la verdad es que ya no lo tienen tan claro, ¿verdad? Está claro que la prostitución forma parte de la oferta complementaria turística, Desgraciadamente. como la discoteca, como el bar, como el puesto de los subsaharianos que están vendiendo telas en la playa. Pero ¿qué otros sectores se benefician de la prostitución? Eh, Muchos, el sector del turismo en general, la restauración, muchos sectores vinculados, pero en este momento de procesos de concentración, eh, la verdad es que, un momento, la verdad es que hay sectores insospechados. Por ejemplo, se está pudiendo documentar cómo sectores de servidores tecnológicos o de la industria informática están claramente vinculados a la oferta que se está produciendo en este momento. Hay quien se ríe, es decir, cuando dices 65 webs que hacen ofertas de prostitución con más de 1.300 mujeres claramente identificables una a una,
tenemos fotos de todas con la oferta que hacen, etcétera, a partir del estudio de 2020. Bueno, pero eso no tiene mucha importancia desde el punto de vista económico. Bueno, pues es comparable a un sector en crecimiento como fue en su momento Amazon o como han sido otros sectores que pasaron parte de su oferta a la distribución deslocalizada. Como les digo, la venta inicialmente de libros en Amazon o la venta de música y que se fue ampliando. Bien, eso está pasando. Por lo tanto, el sector tecnológico es un sector claramente interesado, ¿no? en, ese, en ese mundo. Hay que decir que se está trabajando en el ámbito del turismo en una declaración de hoteles y de organizaciones turísticas contra la prostitución en sus organizaciones, en sus servicios, y hay una declaración estándar de la Organización Mundial del Turismo de mantenerse al margen del mundo de la prostitución, negándose a hacer anuncios, a dar información a los clientes turísticos que se la piden, etc. Y en Baleares hay organizaciones turísticas que están claramente trabajando en ese sector y que nos parecen muy interesantes porque ese movimiento las mantiene, digamos, limpias de explotación sexual. Eso debería hacerse en otros ámbitos y no se está haciendo. Por ejemplo, en el ámbito de los servidores de tecnología web que claramente están implicados en este mundo. Bueno, pues sí, en eso tiene toda la razón. Cualquier persona a través de Facebook, por ejemplo, estará harto de recibir invitaciones a entrar en la página de fulanita, menganita, que te las mandas de cualquier lugar del mundo, que vienen ilustradas con Claramente. fotografías haciendo sexo. Es decir, la tecnología también forma parte de este mercado. Una tecnología que, por ejemplo, te prohibirá publicar una foto, por ejemplo, de la del origen de la vida, porque se ve un sexo, y en cambio te da carta blanca a todas estas señoras o caballeros que se exhiben no solamente sus cuerpos, sino funcionando. Claramente, nosotros hemos podido acabar ahora un estudio con Instagram y TikTok, que hemos podido comprobar cómo estas dos empresas lo que hacen es como convertirse en una puerta de entrada para el mundo de la pornografía más abierto y para el mundo de la prostitución. Hacen como si fueran casting. Entonces, cuando una chica se presenta, digamos, con un poquito con unas imágenes incitadoras y tiene muchos likes, ellos las van a buscar. Ni siquiera las tienen que invitar ellos, las van a buscar. Y entonces les hacen ofertas de pasar a esa segunda capa, digamos, que es ya directamente de pornografía infantil, entre comillas, si me permiten, porque es explotación sexual infantil y en la adolescencia, o directamente a la prostitución en algunos casos. Y eso es lamentable. Y Instagram tiene, por ejemplo, unas normas muy claras de evitación directamente de imágenes, como usted dice, ese cinismo de yo no pongo, no se podrá poner imágenes de un pecho. Ah, vale, muy bien. Pero sí se puede poner, por ejemplo, una web y mantenerla en Instagram asociada a imágenes de una mujer, invitando, por ejemplo, el consumo de prostitución directamente. Bueno, eso sí, porque nosotros no mostramos nada, eso es digamos, de responsabilidad del usuario. Sí, bueno, muy bien. Es una posición cínica, ¿no? Sin embargo, han aparecido otras redes sociales como OnlyFans que eso ya lo hacen directamente, ya no se ocultan para nada, que hacen ofertas directas de prostitución y directamente de pornografía o de búsqueda de sugar daddies con relaciones de diferenciales con más de 30 años de diferencia, con menores de edad implicadas, ¿no? Como si fuera una oferta de vida, un proyecto de vida fantástico. Tú que tienes 15 años, que no sabes qué hacer con tu vida, que suspendes, pues podrías tener a alguien que te mantuviera. Perversión absoluta, ¿no? de este tipo de tecnologías. Usted como profesor, como enseñante, investigador y ciudadano de a pie, ¿usted cree que la educación actualmente está mejorando la actitud del masculina, sobre todo en nuestro país, hacia la prostitución? Claramente todavía no. Necesitamos una educación afectiva y sexual pues más avanzada. Educación que en los primeros años, por supuesto, tiene que ser de emociones, de los afectos, de los sentimientos,
pero que en algún momento tienen que hablar también de la sexualidad, por supuesto, de la sexualidad, del placer, del deseo, y que tienen que permitir que se sea un poco más maduro en estos ámbitos. Pero no solo en el ámbito educativo, sino también, bueno, educativo es todo, ¿no? No es solo en el ámbito escolar, sino en las empresas, en muchos sitios, como se ha hecho también con la prevención del consumo de alcohol, por ejemplo. Por supuesto, a cualquier edad, porque digamos que tenemos la necesidad de repensar un poco nuestra sexualidad, el placer, el deseo, y estaría muy bien que se nos diera la oportunidad a cualquier edad y en nuestros ámbitos de trabajo habitual. ¿Usted cree que llegará algún día en que hay un proyecto de ley para abolir la prostitución en España? Seguramente, sí. Muchos estamos intentando que avance ese proyecto y es un cambio generacional que marcará una etapa, un antes y un después muy claro. Hay gente que cree que no se puede acabar con ese tema, pero los clásicos aquí nos enseñan, como nos han enseñado otras cosas, porque en el mundo de la Roma clásica, por ejemplo, se hablaba de la esclavitud como algo consustancial a su economía, pues realmente lo era, y evidentemente había muchísimos esclavos que lo que llamaban el esclavo bien alimentado, que querían que se mantuviera la esclavitud porque ellos estaban bien, ¿no? Y a salvo. Bueno, la situación es muy similar. Y se pudo conseguir, aunque haya esclavitud laboral también, por supuesto, pero básicamente es muy minoritaria o muy residual, o se la puede perseguir con todas las fuerzas del aparato, de los aparatos del Estado. Bueno, pues lo mismo debería llegar a pasar con la prostitución. Ninguna mujer, ninguna persona tendría que verse obligada en ningún momento a entrar en este mundo. Y si quiere tener relaciones sexuales alternativas de diversos tipos, que las tenga, pero no en un mercado estructurado que daña las relaciones de todo el mundo, que nos prostituye un poco a todos. Ya para ir terminando, háblenos usted un poquitín de algo que está, no diré de moda, pero que está en auge, que es la explotación sexual de la infancia y de la adolescencia. La semana pasada, el día 10, tuvimos una jornada muy interesante en Santander. El gobierno de Cantabria, muy valiente, organizó esta jornada e invitó a expertos y expertas de todo el estado y estuvimos hablando todo un día sobre este tema. La verdad es que tiene unas dimensiones más importantes de las que se quieren reconocer. El propio Estado ha sacado una ley, ha aprobado una ley y la publicó el sábado día, no me acuerdo, 7, ¿sí? De este mes de junio, de protección contra la violencia en la infancia y la adolescencia, que habla directamente de la explotación sexual en la infancia y la adolescencia. Es la ley que permitirá la protección más efectiva y como digo, tiene unas dimensiones muy importantes. No la reconocemos más que en algunos casos. Cínicamente parece que solo existe en el sistema de protección a la infancia y adolescencia. No es cierto, es decir, con la Guardia Civil y la Policía Nacional estudiamos las operaciones que ellos habían realizado contra la pornografía infantil y en 5 años en Baleares se habían realizado 35 intervenciones contra la pornografía en la infancia y adolescencia con imágenes producidas de menores en Baleares, y muchas familias en situación normalizada ni se daban cuenta de que sus hijos e hijas, sobre todo sus hijas, estaban produciendo esas imágenes o estaban siendo inducidas a producirlas, ¿no? Con centenares y centenares de menores implicados. Hay que parar esta situación, está creciendo, las tecnologías de la información la están facilitando. Instagram, TikTok, OnlyFans y muchas otras redes, desgraciadamente, las están facilitando y están entrando en nuestras casas de la manera más sutil que nos podamos imaginar y captando niños y niñas, pero sobre todo niñas de edades pues muy reducidas y siendo muy crueles con estas personas. Luego hay por otra parte que se ponen de pronto de moda lugares que nada tienen que ver con la prostitución. Por ejemplo, aquí en Palma de Mallorca, la estación intermodal, que constantemente los medios de comunicación están denunciando que se encuentran ya no parejas, sino grupos de personas practicando la prostitución, incluso menores, o ese otro parque que hay a la altura de la carretera de Manacor, y sin embargo no pasa nada. Bueno, la policía ahora va a tener una herramienta legal mucho más clara. Fíjese, en el Código Penal
ya estaba regulado la corrupción de menores y ya estaba regulada la pornografía infantil. Pero y gracias a eso, las intervenciones policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad que le comentaba antes. Pero la nueva ley les da una herramienta mucho más avanzada y mucho más, ¿cómo decir?, preparada para hacer frente a estas situaciones. Y vamos a ver cambios notorios, espero, ¿no? ¿Qué falta? La reglamentación de esa ley y falta los recursos suficientes para que eso se pueda llevar a cabo en buenas condiciones. Pero yo estoy esperanzado, la ley es muy buena, es una ley de 50 páginas, hay que leerla porque realmente detalla muchas situaciones y son situaciones que están pasando, como las que usted dice y muchas otras, ¿no? La verdad, lamentables. Y vamos a ver si nos sensibilizamos y nos damos cuenta de que es un problema que nos puede afectar a todos en cualquier momento. Porque todos estamos relacionados con menores, porque sean nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos, es igual. O sencillamente porque somos ciudadanos decentes. Últimamente se están hablando de abusos sexuales de menores de establecimientos tutelados. ¿Hasta qué punto los políticos tienen responsabilidad sobre estas situaciones? Tenemos responsabilidad todos porque si ha pasado y está pasando en todo el Estado, es porque algo fallaba. Por supuesto que fallaba. Pero ha de quedar clara una cosa. El sistema de protección lo que tiene que hacer es sustituir a las familias cuando las familias, por alguna cuestión, la que sea, se han encontrado con dificultades para atender correctamente a sus hijos, por lo que sea, ¿no? Y hay casos excepcionales, si quieren, que habría que estudiar. Bueno, muy bien. Pero deben sustituir a las familias. Por lo tanto, una chica o un chico de 13 años sale por la mañana del piso en el que vive o de la casa en la que vive y se va al instituto. El educador no lo puede vigilar, ni le puede poner una cámara encima, ni puede hacer un tipo de vigilancia para la que no está preparado. Que no es su función y no puede hacerlo porque los menores tienen derechos y tienen que poder hacer una vida normalizada. En esa vida normalizada hay muchísimas horas en las que pueden ser captados y después los educadores lo podrán saber o no lo sabrán. Bueno, como muchas familias que yo le he dicho antes, que finalmente cuando Fiscalía hace caer esa mafia, se dan cuenta de que sus hijas estaban ahí implicadas. Y hablan con el fiscal y dicen, no, yo puedo controlar esta situación. Y se calla esa situación y nadie lo va a saber. Por supuesto que nadie lo va a saber porque debe haber esa protección. No podemos estigmatizar a los menores que están en el sistema de protección a la infancia, extendiendo las dudas sobre que todos están implicados o que muchísimos están implicados. Para nada, muy poquitos están implicados. Y los culpables son esas mafias o esos predadores que los captan, a veces los han captado en el instituto o los captan porque muchos captadores son chicos y chicas de 16 años o de 17, no nos engañemos. O los captan en cualquier circunstancia en la calle en su vida normalizada. Bueno, pues hay que armarse socialmente para que eso no pase. Dejemos de echarnos culpas entre fiscalía, policías, profesionales, educadores, sistema de protección, porque compete a todo el mundo. Y cuando vemos que algo está pasando, cualquier ciudadano tiene la obligatoriedad de denunciarlo. Yo creo que no hay que ser tampoco aquí cínicos. Lo hablamos en Santander. La única organización transparente en España de la administración pública que dio datos fue la del Instituto Mallorquín de Afers Socials, el IMAS, la única del Estado. Lo que usted se puede imaginar es que inmediatamente todas las otras administraciones dieron órdenes de que no se daba ningún dato sobre estas situaciones, cuando les está pasando igualmente. La Fiscalía del Estado, en la memoria de 2020, sobre datos de 2019, hablaba de 1.500 menores en España. 1.500. 1.500. Son muchísimos. No nos engañemos, está pasando en todas las administraciones. Desgraciadamente, pero es que está pasando a familias normalizadas que ni siquiera lo saben. Los 1.500, por cierto, no eran de administraciones porque ni se sabe bien, porque algunas administraciones autonómicas ni informan de sus datos. Eso va a cambiar con esta nueva ley, ¿no? Pero por ahora es así. Y si el IMAS hizo un ejercicio de transparencia, yo creo que no hay
no hay que atacarlos. Es una muy buena oportunidad para que eso deje de pasar. Y hay que conseguirlo. Pero está pasando en todas partes y les está pasando a familias normalizadas porque Internet está entrando en todas las casas, en todas las situaciones. Doctor Ballester, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por la información que nos ha dado. Y si usted quiere añadir algo más, hágalo. No, muchas gracias por la radio de servicio público que hacéis y sigamos interesados y sensibilizando en este tema a nuestros conciudadanos. Pues hasta la próxima ocasión. Hasta pronto. Bueno, pues tras la entrevista que le hemos hecho al doctor Ballester, vamos a continuar con el programa que hoy gira en torno a la Constitución, a la juventud, etc. Y tenemos, para continuar, dos personas aquí en el estudio, que son Toni Estela, activista, donde los haya, Carol Sanders, que es voluntaria y pieza importante dentro del conglomerado de Perdón. Y aquí en el Zoom tenemos al portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili. A todos, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, Toni, no sé si tú has seguido la conversación que hemos mantenido con el doctor Ballester, pero parece ser que hoy en día es un problema muy gordo el que existe entre la juventud, pornografía, prostitución, etc. Toni, le decía, a ver, ¿qué opinas tú de prostitución, mujer prostituida, trata de mujeres, políticos ante la prostitución, etcétera? Hombre, es un tema muy amplio y muy severo y grave. La situación esta de la prostitución. Hay prostitución por todo. Esto no de ahora, viene de años de atrás y de siglos de atrás. No viene de 100 años. Toda la vida ha habido prostitución, ¿eh? Y por eso quiere que siga habiéndola. No. Pero aquí hay un tema que se podía terminar con la prostitución, con algo. Ya haber un 60, pues ya haber un 10 a lo mejor. Es que las instituciones ayudarán a estas mujeres que se están prostituyendo por dinero, esto puticlub con el perdón del puticlub, porque para mí no es una puta que va a un puticlub. Si hay una puta es porque el que va paga. Para mí el que es puta es el hombre que paga, o viceversa. Me explico, pero si las instituciones pusieran todas las herramientas, podrían evitar que hubiera puticlubs y ayudar a estas mujeres poniéndole todo el mecanismo de la institución. Podría ser un principio, porque si miramos a lo largo de la historia, hace 1000 años que esto sucede. Sí, no, claro. Más. Es el oficio más antiguo de la humanidad, dicen. Vamos a recabar la opinión del político. ¿El político tiene que ayudar a las prostitutas o mejor crear leyes para erradicar la prostitución? Bueno, está claro que es una de las lacras que tiene nuestra sociedad. Ya ven, como comentaba el presentador, pues es uno de los oficios también más antiguos que hay en España. Y claro, está claro que lo que tienen que hacer las instituciones es trabajar con la gente, que la gente no se vea abocada a vender su cuerpo por dinero. Deberíamos trabajar a nivel de programas sociales con el fin de poder hacer que todas las personas no se vean abocadas a esta triste realidad. En el caso de algunas, sobre todo, se habla siempre de mujeres, pero también hay una parte de prostitución que es ejercida también por hombres, y en el caso de estos también siempre está olvidada. Consideramos nosotros desde Vox que se tienen que poner todas las herramientas habidas y por haber con el fin de poder ayudar a estas personas en su ámbito doméstico, en su ámbito familiar, con el fin de que no se vean, pues, como decía al principio, obligadas en algún caso, pues, a ejercer desgraciadamente este oficio que no se tendría que llamar oficio. Es triste que una persona tenga que llegar a esta situación, dado que no es grato este trabajo, y también pues, dentro de las líneas de trabajo que se podrían implementar es a nivel de escuelas una educación con el fin de intentar reducir
la cantidad de personas que se están dedicando a esto o la cantidad de clientes que buscan estos servicios. Está claro que si nosotros vamos dando cultura, formando a nuestros menores, teniendo una sociedad mucho más culta, mucho más enriquecida, pues esto seguirá irá disminuyendo. El problema es que hoy en día no se está formando dentro de nuestras escuelas en valores, en principios, y estamos en una sociedad en la que desgraciadamente sigue habiendo este tipo de problemas. Bueno, realmente la prostitución en este país viene a ser como la compra y venta de armas. Temas que los políticos no quieren oír ni hablar, ni de cerca. ¿Es verdad esto? Bueno, o lo dejan todo en buenas palabras. Es un tema que realmente siempre hay controversia, si hay que legalizarlo, si no hay que legalizarlo. Nosotros no estamos a favor de la legalización, es un tema que no es digno este trabajo, por lo tanto consideramos que se tienen que apostar por programas que consigan excluir a esta gente de dentro de estas líneas de la prostitución. Está claro que con políticas tibias como pueden ser el poder seguir manteniendo determinados locales donde se pueda frecuentar o donde se pueda ejercer la prostitución es una problemática, por lo tanto se tendría que ser mucho más contundente con respecto a este tema. Desde este punto de vista, pues como saben ustedes, Vox nunca ha estado en las instituciones dentro de Baleares, por lo tanto no ha podido tocar nada de este tema y tampoco no está dentro del Gobierno de la Nación para poder legislar para poder incorporar o erradicar este tipo de lacra o este tipo de problemática que tenemos dentro de nuestra sociedad actual. Generalmente en la política, el que gobierna, si las cosas le salen mal, le echa la culpa al anterior gobierno. Ahora parece ser que la culpa de todo lo que pasa en España la tiene el PP. Y cuando gobernaba el PP, toda la culpa la tenía el PSOE. Y así el uno por el otro la casa sin barrer. Lo cierto es que ahora lo hemos visto perfectamente con lo de la luz. Hace 4 años, el PSOE y Podemos ponían precio a la cabeza del presidente Rajoy por haber subido la luz, creo que un 4 o un 8%. Ahora ha subido el 40% y todo el mundo está callado. Y siempre ha pasado lo mismo. Es decir, los políticos ya no tienen capacidad para engañar al pueblo. Eso se lo digo a usted en plan de amigos y con conocimiento de causa. Hace 42 años que ando detrás de los políticos. Y los políticos han perdido la credibilidad. Es decir, nosotros cuando lleguemos haremos, pero cuando llegas no haces nada porque la culpa la tiene el anterior gobierno o no podemos, hay otros temas que tal y que cual. Bueno, yo creo que un poco por lo que comenta ha nacido Vox y es básicamente de la poca credibilidad que han tenido los partidos políticos, sobre todo el bipartidismo dentro de nuestro país, y ya más hablando dentro del grupo de la derecha, el Partido Popular en este caso, pues que siempre el problema, por eso creo que ha nacido Vox, que es que el Partido Popular siempre ha tenido mucha tibieza a la hora de derogar leyes que ha implantado la izquierda, leyes sectarias, ideológicas, que lo único que han llevado es a la confrontación. Por eso una escisión o una gran parte de votantes del PP se están viniendo a Vox con ese fin, porque hablamos alto y claro y decimos que nosotros cuando lleguemos tumbaremos todo eso. Por eso, en gran parte o en gran medida, pues hay un cierto silencio cómplice en determinados medios de comunicación por no querer dar un altavoz a lo que decimos desde Vox, porque a lo mejor estamos intentando romper ese status quo establecido dentro de ese mundo político periodístico, a lo mejor, y intentamos siempre apostar por nosotros desde Vox, pues intentar hacer las cosas como consideramos, y cuando lleguemos a las instituciones todo lo que estamos diciendo ya al menos les puedo garantizar que si tenemos opción de gobierno pues aplicaremos en gran medida todo nuestro programa electoral. ¿Quién va por los puteros? Ahí empieza. ¿Quién va? ¿Quién va por eso? ¿Quién va por eso? ¿Quién va por la gente que busca o que consume ese tipo de servicios, ¿no? Sí. Bueno, está claro que es un tema conflictivo en este caso, y lo que hay que hacer es mirar de una vez por todas de impulsar programas de educación con el fin de que
desde pequeñitos los niños entiendan cuáles son los valores y cuáles son los principios. Ese es el problema. El problema es que hay una dejadez de funciones de 30 a 40 años dentro de la educación en el cual no se han establecido ninguno de los programas. Está claro que siempre habrá algún delincuente, siempre habrá, como usted decía, algún puntero, siempre habrá alguien. Ese es el problema. Siempre hay una oveja negra dentro de la sociedad. El tema es intentar hacer políticas con el fin de reducir el número de ovejas negras que agreden dentro de nuestra sociedad. Son muchas. No hay una conciencia de lo que esto es sangrante para muchas familias, para muchas vidas. Hablo desde mi lugar de mujer, y de sentir que más allá de que esto es un gran negocio, no hay conciencia del engaño que hay detrás de todo esto, ¿no? De lo sangrante que es, de verdad. De eso no se quiere hablar, del engaño, de la mentira, del oculto, de cómo... Estoy hablando de la trata, ¿no? Estoy hablando de la trata, de la prostitución, y el gran icono de la prostitución es para mí lo obligado, sí. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Gili, que hay que empezar con los niños dándoles educación y ejemplaridad en los colegios. Es la base fundamental, menos doctrinar y darles más herramientas para que los niños aprendan a ser libres pensadores, les enseñen a hablar de derechos humanos, educación sobre todo, matemáticas, filosofía, historia, para que la historia no se repita. Pero si tu padre, cuando cumple cierta edad, te lleva al prostíbulo para debutar, como me cuenta mi propio hijo, que sus propios compañeros le cuentan, ¿dónde está esa educación? Bueno, pero hay una cosa que quiero terminar con lo que estoy resumiendo. Si a estos niños les educas todo lo que he dicho, les aplicamos, les enseñamos lo que he dicho, y dar discursos en los colegios, y aplicamos lo más fundamental, que son los derechos humanos, estos niños, cuando vean que hay una violación de derechos humanos, cualquier injusticia, se revelarían el 90%, y podríamos evitar muchas cosas en el mundo que no se repitiera. Y creo que el señor Teligiri, como representante político, estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Si no es verdad, pues él que prosiga al comentario que he hecho. Estamos de acuerdo, el tema es la solución. Está claro que una base es la educación, es educar en el respeto, en la igualdad, en el que la libertad de una persona acaba donde empieza la libertad del otro, y en el fomento de los valores de la familia, cosa que hemos dejado muy de lado. Es decir, tener una educación, una familia, intentar tener familias estructuradas en el cual vean la estructura familiar como lo normal, como la unión de un hombre y una mujer dentro de las líneas normales de la educación, y no dentro de esas ganas. Es decir, hay que volver a educar en pro del amor e intentar salir de ese vínculo no afectivo, que es el sexo, que es lo que única y exclusivamente es lo que nos están bombardeando día tras día a través de los medios de comunicación o del tema de las redes sociales también. Pero prioriza el hambre y la necesidad, y ahí estamos de vuelta con lo más fácil, que es vender el cuerpo, ¿no? Está claro. Estoy hablando del mundo entero, no hablo de España, vengo de Latinoamérica, de Sudamérica, y es sangrante. Cada día desaparecen miles, no solamente ya de jovencitas, sino de jovencitos. Eso lo sé porque lo sigo y tengo compañeros activistas en Colombia, Sudamérica, y me pasan unas cosas que lo que ocurre allí, ojalá que de momento no llegue a España. Ha pasado en España, pero es gravísimo lo que ocurre allí. Pero esto ocurre en la prostitución, bueno, en pero Suecia, allí, en Dinamarca, que son muchos más. Pero cuidado en Sudamérica, cuidado. Y en Latinoamérica, cuidado. Porque allí matan, sin estupor, y secuestran, Aquí también. Pero allí es el diario. También está la trata de blancas, que es un secuestro. Yo sé de casos que han traído, y lo digo de gente muy cercana, de gente que han traído con una propuesta de trabajo, de una profesión, y es mentira, es todo prostitución. Pero vengo a decir que la parte de allí es peor. Y ya está bajo reja la persona, o sea, es moneda corriente. Es decir, vamos a ver, hemos de ser reales y crueles como la vida misma. La prostitución ha existido siempre. Ha cambiado de matices. Bueno, ha existido siempre. En todos los países, incluso los más civilizados hoy mismo, gran parte de su PIB
y está influenciado por los ingresos de la prostitución. Incluso hay países que utilizan la prostitución como enganche. Yo he estado en la isla de Phuket, en Tailandia, y el 90% de la oferta complementaria está entre el kickboxing y la prostitución. Prostitución que se inicia en la playa viendo jugar a voleibol a los niños y a las niñas sin calzoncillos y sin bragas, y ahí está la gente mayor allí obsesas para después pasear por las noches. Entonces yo pienso que como la prostitución está ahí, lo que pasa es que cada vez va de mal en peor, cada vez la mujer está más mal maltratada. Por otra parte, no entiendo cómo los movimientos feministas, mientras unos están en contra de ese maltrato de la mujer, otros están a favor porque la mujer se empodera a través de esa libertad de poder hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo creo que se tendría, del mismo modo que se ha regularizado la oferta complementaria del turismo, tendría que poner unas normas. La prostitución no la vamos a impedir, no la vamos a evitar, es imposible. Y mucho más hoy en día, cuando a través de las redes sociales te están ofreciendo prostitutas a la carta, te la meten en tu ordenador, te la sacan a la señora, te la sacan no solamente en cuero, sino haciendo cositas, sola o acompañada. Hay un mogollón de páginas web de pornografía, de hombres, de mujeres con hombres. Esto se tiene que regular. Acoplando tu teléfono a la bolsa. Esto se tiene que regular. Intentar evitar la prostitución es lo mismo que rascarle la panza a un conejo y intentar que se ría. Lo que se tiene que hacer es regular. A ver, creo que hay un virtúa desde lo cultural también, ¿no? Lo que es la música hoy en día es violenta. Si te vas, por ejemplo, canciones y ritmos como reggaetón y todo esto, todo va de aquí te pido, aquí te mato, casi todo. Entonces se ha creado una cultura envolvente en todos los países que puede ser más virulenta, menos virulenta, pero lo cierto es que eso está ahí. Intentar borrarlo del mapa es imposible. No hemos podido, en 4.000 años vamos a poder en esto, porque se tiene que normalizar, se tiene que regularizar. Por ejemplo, se tiene que empezar impidiendo a ver qué pasa con estos chavalines jóvenes que empiezan, que están en sus lugares tutelados, que salen a la calle, hacen lo que quieren como cualquier otro niño, todas estas cosas. Hay sitios aquí en Palma, que lo hemos hablado antes con el doctor, que, por ejemplo, la estación intermodal, últimamente se están encontrando ahí ya bacanales. El otro día el periódico ponía que se habían encontrado 10 o 12 parejas follando. Y como son mayores de edad, se los deja salir. Oiga, es un espacio público, que puede ir yo, puede ir mi abuela, que a lo mejor le interesan estas cosas. Y también se prostituyen chicas jóvenes y chicos. Es que esto es un desmadre. Intentar coger el rábano por las hojas, siempre se va a caer el rábano. Pesa más. Yo creo que se tendría que empezar, pues, marcando unas pautas y unas normas concretas sobre la prostitución. Si a ti te pido, pues, averiguar por qué y sancionarlo, en vez de bueno, hacerse lo loco. Pero lo haremos, ya crearemos unas leyes, ya haremos... Por este punto para mí, que el señor Guiri está de acuerdo, es enseñar a los niños la educación y hablar de historia de este tema a los niños. Y inculcárselo de una edad que puedan pensar ellos mismos, decir esto está mal, es un mal para la sociedad, es malo para los que vienen. Hay que evitarlo de una manera, pero hay que inculcárselo a los chavales jóvenes. Y empezando de abajo, cuando tienen razón de ser, los niños, cuando tengan razón de ser. Pero no les interesa a los colegios. No, perdona. Vamos a ver. Es muy importante hablar de historia, para que no cometan delitos y errores que hemos pasado. Pero hoy en día, es mi manera de pensar. Hoy en día los políticos que gobiernan hoy en día no van por esos caminos. Bueno, van un buen impuesto. No van por enseñar cómo se folla en las clases, cómo es el sexo de las niñas, cómo es el sexo de los niños. Va por ahí por ese camino. Los niños hoy en día ya no saben ni quién es el bicampeador, ni quién fue Don Pelayo, ni fue nada. Bueno, pero hace poco, por aquí en Baleares, colegios, no sé qué eran, de tal, el partido un mes apoyando ese colegio, enseñándoles vaginas, no sé qué. Pues ahí lo que vamos, de lo que va la historia. Y no es verdad que si no Tony Guiri me corrija con este tema. No, pues sí. ¿Cómo es? Sí te lo digo, que enseñan vaginas. Y Tony Guiri lo puede corroborar.
aquí si me permitís, aquí lo que se está confundiendo es un poco a nivel de la formación, la libertad con el libertinaje. No todo vale en educación y no podemos tener, como comentabais en el Instituto de Felanitx, educación sexual o afectivo-sexual, haciendo penes y vaginas de plastilina, intentando inculcar en edades preadolescentes a la fuerza lo que es el sexo. Cada niño tiene su ritmo, para eso tiene una familia, en la familia también se puede inculcar, se puede hablar de estos temas abiertamente, no es un tema tabú, tampoco no tiene que ser por qué ser un tema tabú, y también los padres tienen que poder elegir qué es lo que se les quiere, en qué aspectos quiere que se le eduquen a sus hijos en las escuelas. En ese sentido, porque ahora haya reggaetón, porque ahora todas las letras hablen de lo que hablen, porque ahora para ser guay al tener 14 años tienes que haber tenido sexo, etcétera, etcétera, pues no hay que normalizar según qué cosas, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar es en pro de que la gente tome conciencia, de que los niños tomen conciencia. Todo el mundo, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido niños y sabemos que es una edad muy complicada en donde las hormonas te van muy revolucionadas y cualquier cosa que te digan tus padres que no, es que tú la quieres hacer, y cualquier cosa que ellos te digan que tienes que hacer, tú por tus narices tienes que decir que no, ¿vale? Es un momento complicado en el cual desde una buena base, desde una buena educación, desde un buen respeto dentro de las escuelas y también dentro de unas normas de convivencia, conseguiremos tener una mejor sociedad. El problema es que si aquí, confundiendo, como decía al principio, la libertad con el libertinaje, y todo es libertinaje y aquí todo vale, pues entonces tendremos una sociedad de futuro que no valdrá nada. Ese es el problema. Correcto. Y abriremos más pollerías, que vendan cosas comestibles y que vayan los niños comiendo un Claro, es que estamos gofre de vulgarizando y normalizando el sexo. Ahora puedes ir por Palma con el tema de la pollería y ves a los niños estos comiéndose un pene de gofre, o a quien quiera una vagina de gofre. Es que ya estamos llegando a un punto en el que dices, la humanidad está ya bajo mínimo. ¿Qué más tiene que pasar dentro de esta? Porque es que ya lo veo de tal falta de gusto esto que es aberrante. No pido opinión. Correcto, estoy con usted, señor Gili, totalmente. Bueno, yo realmente estoy completamente de acuerdo, siempre y cuando la tendencia fuera esta. Pero cada 4 años suele cambiar en este país. Cada 4 años suele cambiar. Pero eso es un fallo. Yo sí que aquí considero que tendría que haber un gran pacto nacional en pro de estas cosas, ¿sabes? No es cuestión de partidos políticos de y tú más y tú menos, sino que aquí sí que tendría que haber unas líneas claras. Igual que en la educación. En la educación cada 4 años estamos cambiando las leyes educativas y ya los niños no saben ni sumar, ni restar, ni qué es un numerando, ni qué es un dividendo, ni qué es un predicado, ni qué es un verbo, ni qué es un adjetivo. Es que estamos llegando y una falta de historia brutal. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las normas educativas día tras día, años tras años, haciéndola más inclusiva, metiendo 1000 cosas, y aquí tenemos que el futuro de nuestra nación son nuestros hijos, son nuestros niños, y estos, si no los formamos, si no son los mejores del mundo, lo único que tendremos de aquí a 20, 30 años, que ya lo tenemos por desgracia, es una nación mediocre, unas comunidades autónomas mediocres, unos municipios mediocres, en el cual no habrá espíritu de nada, no habrá ninguna alternativa ni ningún futuro posible dentro de este país. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la solución? Ante esta situación, mirando al futuro y viendo lo que usted nos plantea, ¿cuál es la solución? Pues las soluciones pasan por unas políticas educativas
como decía al principio, con el respeto al prójimo, no tienen por qué, como muchas veces se ha asociado a Vox, a un ultracatolicismo o cosas de estas, sino con el respeto al prójimo, no hay nada más, ¿sabes? Con ese respeto, no intentando con estas políticas que está haciendo la izquierda, de esta supremacía o esta supremacía de la mujer en pro de solo mujer, sino un respeto. Hombres y mujeres tenemos que coexistir y tenemos que convivir dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, haciendo unas buenas bases sociales, con un gran pacto y intentando marcar unas líneas y unas directrices a nivel de educación para que nuestros alumnos estén bien formados en un futuro y sean personas de bien, conseguiremos tener una buena sociedad y una sociedad mucho más sana, mucho más rica y que se pedirá el porqué de las cosas. El problema es que las leyes educativas que siempre ha impulsado la izquierda van en pro de intentar que la gente pase, que la gente no razone, que la gente solo coma el discurso único de la izquierda, del progresismo, porque es lo mejor y es lo más bonito del mundo. Pero no, tiene que haber una cultura del esfuerzo, una superación personal día tras día por parte de todas nosotros, incluso yo mismo, cada día me tengo que superar a mí mismo con el fin de que en un futuro podamos dejarle a mis hijos o a mis nietos o a quien sea una España mucho mejor que no la que tenemos actualmente. Claro que sí. A ver, señor Estela, usted que es un activista, que es defensor de los niños, sobre todo, ¿qué opina de esta cantera que la forman muchos niños que están en centros tutelados, que después se prostituyen a cambio de dinero y que luego los políticos no quieren investigar? ¿Qué opina usted? Bueno, aquí hay un interés económico, para empezar. Si no hubiera dinero, no habría centros tutelados. Eso lo tengo clarísimo. A ver, ¿me lo puede explicar eso? Que los servicios sociales en el año 85 vieron un negocio y los centros antes estaban abiertos y ahora todos son cerrados. ¿Vale? Da igual la causa que sea, pero tutelados por el Estado y subvencionados de los fondos europeos. Eso está clarísimo y todo el mundo lo sabe. Porque antes había centros de día. Madres que tenían problemas con su marido o gente que se quedaban en el paro, que trabajaban en el campo, podíamos dejar a sus hijos allí, podían ir a recogerlos los fines de semana, cuando venía bien, y llevárselos. Eso era bonito, pero ahora no, todo es cerrado. Y muchos padres que piden ayuda y tal. Unas cosas que dices, no puede pasar en el siglo XXI. Yo hablé el otro día con el director Serafín Carvalho del Defensor del Menor. Y dice, Antonio, te doy la razón. Hay que acoplar centros de día y ayudar a las personas, a las familias, a los hijos. No tenerlos cerrados allí, como si fueran niños de tercera. No puede ser que sean niños de tercera. Sin embargo, luego puede ir una familia externa y no ya no familia de tercera, ¿no? Y lo puede adoptar. Claro. ¿Y esa familia percibe dinero para adoptarlo? Sí. Incluso pues hay familias de adopción que han pagado para tener esos niños. Hay familias de acogida que cogen 2 y 3 niños porque están cobrando 500 y 600 euros por cada niño. Hay familias de acogida que viven de eso. Uno de los mejores negocios de España. ¿Y por qué ese dinero que se le da a esa familia que acoge a un niño, que puede ser cuánto? Porque según la administración, los padres que se les quitan a los niños no son padres. Pero ¿cuánto percibe más o menos una familia que adopta a un niño? De acogida. Te puedo asegurar que entre 500, 600 y 700. Y digo yo, según la necesidad del niño. Y digo yo, y este dinero no se lo puede dar a la madre, quiere quedar aquí con adopción precisamente porque no tiene dinero para mantener. Yo se lo daría, saldría más económico y más barato. Socorrer a la familia que no ayudar a la familia. Ahora bien, si el señor Toni Yuri estará de acuerdo. Ahora bien, si una madre o esa familia a través de la administración se le respeta la decisión de esa madre y de esa familia, que coja ese niño, esa familia de acogida por ambas partes, y la administración nos impone, hay que respetar la decisión de esa madre o de esa familia. Yo chapo. Lo que no puede ser es que dicteme la administración en todos los objetivos.
No, eso no le parece bien a la administración. Porque yo tengo casos de familias de acogida que han visto que hay una cercanía entre padres y madres muy cercanos y rompen ese vínculo. No quieren que haya una cercanía muy próxima. Tiene que ser un año o dos. No quieren que haya esa unidad. Se rompe. Yo lo que he oído muchas veces cuando me ha acercado alguna madre por circunstancias, por falta de dinero en la crisis, ahora en la pandemia, tienen miedo de que se sepa que no puede mantener al hijo porque se lo van a querer, porque le falta dinero. Sin embargo, se lo quitan, se lo queda la administración y luego la administración lo da en adopción a otra familia a la que le paga un dinero. Es así más o menos. Y entonces ¿por qué no se lo da a la madre auténtica ese dinero para que pueda mantener a su hijo? Ahora, por ejemplo, lo que usted ha dicho, don Pedro, usted se acordará de un caso de una madre que no voy a nombrar. Usted a lo mejor lo sabe, porque le dije yo a esa madre: no vayas a pedir ayuda a servicios sociales. Por ejemplo, ¿qué me decía Antonio? No puede ser, es un derecho. Ves y lo verás. ¿Qué le pasó a don Pedro? No fue a la administración y le quitaron el niño. No tuve que mediar yo, Don Pedro, aquí tiene la diferencia. Pues ya está. Señor Gili, ¿qué opina usted de...? Bueno, si el tema de... Siempre ha habido familias, siempre ha habido personas en riesgo de exclusión social, las cuales siempre que han tenido menores a su cargo, pues han tenido que ser atendidos. Nosotros siempre apostamos porque la primera atención sea dentro del núcleo familiar y como última opción sea la retirada del menor. Pero la retirada del menor también hay que decir que nosotros apostamos porque la retirada del menor sea a través de un juzgado, que tanto la parte, como puede ser en este caso en Mallorca, de Limas, como la parte de la familia puedan expresar sus inquietudes ante un juez y este al final dictamine si se debe ser retirado el menor o no debe ser retirado el menor. Está claro que a nivel de fiscalía también debería intervenir y en algunos casos excepcionales pues el tema de las medidas cautelares que se puedan implementar en la retirada. Hay que intentar llegar a construcción o acción o a que esa persona, esa familia que tiene un menor a su cargo pueda asumir, mantener al menor en unas condiciones dignas, con una educación, con unos servicios mínimos de higiene, de salud, de servicios, etcétera, para que el niño pueda hacer una vida normal o normalizada. ¿Qué pasa? Que para eso intentar ayudar y no tienen que ver los servicios sociales, las personas que ya están en una mala situación, pues como paso previo a que le retiren la custodia del menor. Dado que un menor siempre podrá crecer mucho mejor con sus padres que no dentro de un centro de acogida o dentro de un centro concertado de menores o con una familia de acogida. Ahora bien, hay casos excepcionales en los que pues desgraciadamente hay que retirar la custodia del menor, porque si no puede pasar algo grave con el menor. Y es aquí donde nosotros sí que hemos protestado muy duramente con los casos de los centros de menores de acogida, en los que no hay un cierto control. En algunos casos hay centros de menores donde los menores entran y salen a vivir el pedigrí y han sido los escándalos que se han producido en este último año sobre el tema que Antonio Estela venía denunciando ya sobre el tema de la protección de los menores que estaban dentro de centros concertados o centros tutelados. Esto sí que es uno de los grandes problemas, porque sacar a un niño que está en una situación de vulnerabilidad y de riesgo propio, sacarlo de esta vida mala para ponerlo en otro centro y que acabe cayendo en otra línea aún peor, siendo la administración la tutora legal y la responsable legal también de todas las acciones que cometan estos menores, pues no lo vemos lógico. Por lo tanto, si es quitar la custodia, asumir la custodia de un menor con el fin de que este niño tenga un mejor futuro, sí, pero
El problema es cuando estos niños están en los centros de menores, en los cuales pues hay un cierto clima en el cual se ven abocados en algunos casos a la prostitución. Y eso es allí donde nosotros decimos que hay que controlar y hay que auditar por completo todo el sistema. Porque a la luz de lo sucedido y de lo denunciado por los medios de comunicación, estamos viendo que nuestros menores no están protegidos. Y digo nuestros menores porque son los menores de toda la sociedad. Porque los asume el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que es un instituto público, que pagamos todos con nuestros impuestos y que nos cuesta 130 euros día niños en centro de acogida, para que esté bien y que no salga a delinquir o se vea abocado con el fin de conseguir unas zapatillas, un móvil o lo que sea. 130 euros día. Sí, O sea, casi 1.000.000 de euros al mes. ¿En qué? ¿En base a los niños? Unos 3.000 euros por mes y niño. ¿Usted cree que sea la madre que le despojan al hijo porque no puede, simplemente porque no puede mantener, si le dieran ese dinero a la madre? Por razones económicas, nosotros siempre hemos defendido que hay que proteger primero a la familia y hay que darle el dinero a la madre antes de meterlo. Otra cosa, ¿por qué Europa nos afea el gesto desde Europa y en cambio aquí los políticos se niegan a profundizar en este tema? Porque gobierna la izquierda bandera, siempre abanderado y al liderado en pro de la mujer en estas políticas sociales inclusivas en pro de la mujer. Y cuando a la izquierda salta un escándalo de estos, calla, intenta taparlo mediante comisiones fake o mediante también informes de comisiones de expertos haciendo mil argucias legales con el fin de tapar este escándalo, porque si esto, recordemos, hubiese pasado con un supuesto gobierno del PP apoyado en parte por Vox en el Consell de Mallorca, estaríamos todos en el banquillo. Eso se lo puedo asegurar. Perdone, pero es que yo he oído decir a la izquierda gobernante que esto ya pasaba en anteriores gobiernos del PP, que esto ya pasaba. Correcto. Sí, no. El problema es que aquí todo el mundo ha visto que pasaba esto y hay situaciones detectadas desde 2014 que también gobernaba el PP y aquí no pasaba nada. Estos señores hay que hacérselo mirar. Todo el mundo que ha pasado por el IMAS y nadie tiene responsabilidad política alguna sobre esto. Es mi pregunta. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Esto se normaliza y después aquí no pasa nada. Y no hay ninguna responsabilidad. No ha pasado absolutamente nada. Esto es cuando gobierna la izquierda. Estoy de acuerdo. Pero ahora le voy a dar una exclusiva, señor Toni Viuri, de por qué la Fiscalía no hace nada. El fiscal José Díaz Capa alegó en una comisión parlamentaria del Parlamento, cual yo le pasé ayer, me parece, un audio, como el funcionario público, el técnico, acusa a padres de abusos que no tiene potestad para imputar a padres de abusos. No tiene potestad, tiene que pasar por el fiscal. No tiene un funcionario acusar a padres porque no es juez ni fiscal. Dicho por José Díaz Capa. Es decir, que el funcionario le está quitando sus competencias, acusando a padres de abusos irreales. Bueno, nos da la impresión que Toni Viuri se ha terminado la batería y nos ha dejado así, pero vamos a nosotros así. Yo le sigo dando vueltas a la cabeza lo que ha comentado, por cada niño el IMAS que tutela, por cada niño que tutela, recibe 130 euros cada día, ¿no? Y 195 euros. Bueno, va a poner 130, que eso creo lo que ha dicho es, al mes son 3.900 euros por niño. Hay muchas familias a las que les han quitado el niño, que se lo han quitado porque de pronto se han empobrecido, cualquier circunstancia, los ha dejado sin ingresos y con gran dolor de su alma ven que sus hijos se los arrebatan y que en el IMAS van a pagar por cada niño 3.900 euros cada mes. Yo digo si hasta esa familia no le dé los 3.900 por niño, dale la mitad. Si tiene dos niños
a lo mejor si le das 3.000 euros a la madre por los 2 niños, no solamente los cría, sino que los educa en un colegio de pago. Bueno, yo no digo que le den los 3.000 niños, una madre y a 2 niños, pero con 1.200 tiene que ponerse en su lugar también. Y buscar un trabajito, porque no puede vivir solamente de aquella ayuda. Pero hay madres, pero si tú vas buscando, vas informando, escuchas, tal, hay que poner, pero todo lo que todas las herramientas. Lo que ha dicho Tony Gil, no puede ser un juez que determine una retirada. Siempre, porque estamos en el pleno siglo XXI. No puede ser un juez, hay que terminar con esta excusa, el funcionario público, ahora ya la administración ya pertenece a los políticos y a los ciudadanos. El funcionario público no tiene que tener este poder. Si lo dejamos pasar con este poder, cualquier excusa le valdrá para secuestrar y robar un niño, señor Pedro Prieto. Porque si un juez tiene poder, muchos niños no serán tutelados. También es un gran... Efectivamente, señor Pedro, me explico. Hacen lo que quieren. Basta que esa familia le cuente un poquito la vida de su historia, la utilizarán para robarle los hijos, señor Pedro Prieto. Y vamos a ver, en el supuesto de que yo quiera adoptar a un niño que está tutelado. Sí. Por el cual el organismo que lo tutela percibe 3.900 euros cada mes. Sí. A mí me dan algo por tutelar, llevarme la tutela. Bueno, iremos por partes. Una persona que tiene valores y quiere adaptar aquí de España, yo le recomiendo que primero hable con la familia. Si ese niño se lo han quitado injustamente o se lo han robado o se lo han expropiado y de qué manera. No hay posibilidad de usted poder que le den esta información y le trasladen. Eso se lo digo al 100%. Ahora bien, si esa familia habla con usted, os lleváis bien, lo acepta y se le respeta su decisión, yo, como he dicho antes, don Pedro, encantado, porque no soy quien para hay que respetar las condiciones. Si vamos punto por pero el recibido social ya no tiene plan y C no tiene planes y hay que poner varios puntos por ejemplo para que no entendamos si esa familia no le va bien el plan A varios puntos vamos a pasar al plan B, vamos a ver qué punto va. Si en ese plan B digamos en el punto 3 le va bien y respetemos que ese plan punto 3 está bien porque el día que la administración señor Pedro Prieto y compañía a muchos padres no se sientan, que les roban los hijos, le aseguro de confirmo que la administración ganará mucho y será un ejemplo a nivel balear. Yo solo se lo he dicho a don Tony Gil, defensor del menor, ya muchas veces. Tantas vueltas que ese niño ya cumplió. Sí, y cuando cumple la mayoría de edad, le da igual la mayoría de niños que salen del Lima sin estudios ni estudios universitarios. Lo que quieren ellos es que sean de tercera categoría para que no tengan una vida saludable, porque si cualquier día de mañana sea un niño con una mujer, automáticamente queda fichado como delincuente. Y les hacen un seguimiento, y automáticamente cuando tienen un niño, te lo quitan. Como ya has sido tutelado, los niños, a ellos les interesa mucho las niñas jóvenes porque vale el doble. ¿Por qué te crees que no les interesa que muchas niñas que quedan embarazadas de los centros, que hay muchos casos, ya lo sacan, están allí embarazadas porque valen el doble? Les pagan por esa Sí, porque la niña cuando viene ya queda tutelado automáticamente. Y están cobrando la administración por niños que no están tutelados. Lo que hacen en muchos casos es meterlo en un centro de protección de la mujer para que esté allí la madre y el niño. Están cobrando del niño y de la madre. Y la mayoría de centros de protección de las mujeres es Florentino Pérez. ¿Qué pinta este señor aquí? Bueno, este señor es un empresario que si sale en el mercado estas instituciones lo compran. No puede ser que los niños pertenezcan a la privatización. Imposible. Hablamos de niños, personas humanas. Tiene que estar del Estado. No se puede prohibitar a los niños ni a niñas. Perdona. Pero si el Estado para mí es inadmisible. Le ofrece la oportunidad a un civil en tomar parte de esta historia, si la ley civil,
Claro, es que aquí hemos ido a la administración. Porque hay muchos centros y muchas asociaciones sin ánimo de lucro y plataformas que se están lucrando. Yo además quisiera montar una asociación de estas y coger 4 o 5 niños, yo ya tengo asegurado, me llevaría cada mes 10 o 15.000 euros cada mes. No tendría por qué justificarlo, ni a ir a Hacienda, ni nada. No tienen por qué justificarlo, menos con el menor. Por eso yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué le quitan al niño, a la madre, en vez de ayudarla económicamente? Porque es más fácil arrancar el niño, la madre o esa familia que se arregle, se busque en la vida, y nosotros tenemos tiempo, no ha pasado ningún por un juez ni fiscal, y ya veremos. Y los políticos, pregunto yo, ¿se quedan con los brazos cruzados? Viendo este tema, señor Pedro, lo he puesto muchas veces en manos de todos, incluso en Bosch, que gracias a él puedo decir que se pronunció y pasó un documento bien documentado, acreditado, lo dijo bien claro en el Parlamento Balear. Se están arrancando niños por dinero público. ¿Cómo se queda? Sí, pero el Parlamento Balear a veces es como ese desierto. Bueno, pero me da igual, se me acredita de lo que estoy denunciando. ¿O no? Se me está acreditando. A mí me da igual, pero es un parlamentario. Eso me acredita. Pero si miramos por la parte real, a mí me acredita. ¿No? Ya no lo dice cualquiera. Porque no va a mirar eso el político. También va a mirar si eso es verdad también. Lo tiene que corroborar por ambos lados. Cuando dice por algo, yo cuando decía que se estaban pagando por niños tutelados 9.000 euros, me trataban de loco. Yo pasé un informe a Madrid. Y en el Congreso de los Diputados se dijo, una parlamentaria, ¿no? Por bajar el vídeo. Es normal que cada día haya más niños tutelados porque están cobrando 9.000 euros cada mes por niño tutelado. ¿Por qué no se lo dan a la madre? Ya no 3.000, 9.000. Pero ¿por qué no sale alguien preguntando por qué no se lo dan a la madre? Ese dinero. Porque la institución no quiere, bajo ningún concepto, porque si lo da la madre, lo tiene que justificar. Ellos no quieren justificar nada, es opaco y cerrado. Señor Prieto, no hay transparencia en economía económica y tenemos derecho a saber ese dinero, a dónde va, cómo se destina, quién se lo gasta, quién está detrás. Tenemos derecho, don Pedro, el dinero público. Y aquí se lo digo, el 50% del presupuesto de Baleares se va a Lima, al Instituto Mallorquín, pesos ya, y no hay transparencia, ni en la residencia ni nada. Tutelando personas mayores ya. Hasta las personas mayores se han convertido en un negocio. Por Dios, le están quitando el DNI, le están quitando su vivienda, todo. Don Pedro. Y de todos los partidos políticos a los que usted ha llamado a su puerta para denunciar lo que nos está denunciando aquí, ¿cuántos le han hecho caso? Mire, buena pregunta, don Pedro. Yo y usted sé que hemos hablado muchas veces de este tema. ¿Vale? Le agradezco siempre su apoyo y labor. Ya no por mí, por las labores que está haciendo humanitarias. Con mucho que estamos al grano. Bueno. En todo momento empezaba a presentar documentos a todos los grupos parlamentarios. A todos. Antes de que saliera Bosch, que yo no lo conocía, todos los grupos parlamentarios lo sabían, todos. Hasta pasaba, ¿cómo se llama? Grandes proyectos y denunciando lo que estaba ocurriendo en los centros tutelados, con la justicia, con la administración, con los políticos y todo. ¿Cuántos hicieron caso? No te preocupes, ya te llamaremos, o me escribían por correo electrónico, pasan los proyectos, sabemos que esto ocurre, lo sabemos que hay abuso de poder, etcétera. No, es que me lo decían todos. Yo entraba dentro del Parlamento y hablaba con ellos, lo reconocemos a todo esto. Pero es que no podemos hacer nada, que si lo otro, y etcétera. Ya lo hacían nosotros. Sí. Mira, esto, sin tirar yo la meroqueta, del año 2010-2008, ya había corrupción de menores. Ya condenaban a políticos con el tema de menores. Con el Partido Popular, Cataluña Sider. No digamos nombres. Bueno, es que lo tengo que decir. No digamos nombres. Bueno. Ya el señor Antic ya se comprometió para auditar el IMAS. Era presidente, antes de entrar presidente del gobierno baleares, se comprometió a auditar, porque ya había corrupción, ya se hablaba. Ya cuando Chelo Huerta entró ya se habló de hacer una auditoría. Es que ya hemos hablado de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis auditorías. Algo muy grave tiene que haber para pedir tanta auditoría y todos se nieguen, ¿no?
No, señor don Pedro Prieto. Gravísimo lo que hay allí detrás. Han cometido demasiados delitos con total impunidad. Si no, que lo demuestren. Y le aseguro a don Pedro Prieto que el día que se audite sea el caso de corrupción más grave de la historia de Baleares y de la democracia. Vale, lo vamos a dejar aquí. Bueno, pero explicaciones interminables. Venga, inciso. Yo, don Pedro Prieto, le agradezco su invitación y a su compañera y el que ha promovido esta entrevista. Para mí ha sido un placer poder estar a su lado y decirle una cosa para terminar. Y usted lo es, me lo ha demostrado. Para ser humilde hay que tener corazón. Y usted siempre me ha demostrado que tiene corazón y ha sido humilde. Le doy las gracias por todo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima semana.